Hola, buenos días. Soy la psicóloga María Elena Muñoz. Estamos en el podcast número 9 del Instituto PEC, Psicoterapia y Formación. El tema de hoy es burnout. ¿Qué es el burnout? Mucha gente piensa que es solamente estrés y no, el burnout es un estrés que se ha manejado durante mucho tiempo y que nos ha generado ya una sintomatología más permanente. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros tenemos estrés, lo tenemos de manera constante porque todos los días necesitamos cortisol para que es la hormona que responde al estrés, necesitamos que esté en niveles adecuados para que nosotros podamos enfrentar las demandas de nuestro cotidiano. ¿Cuál es el burnout? Cuando ese estrés es muy alto y se mantiene en el tiempo. Hace aproximadamente muchos años, es como por el 1974, Freudenberg fue un investigador que empezó a darse cuenta que los cuidadores, no sé, por ejemplo, enfermeras, gente que cuidaba a enfermos, paulatinamente iban teniendo una sintomatología muy presente y además que se iba incrementando, además de cronificarse. Fue cuando empezaron a hacer estudios acerca del tema y se dieron cuenta que era un nivel de estrés muy alto mantenido en el tiempo y entonces fue que empezaron a hablar del tema como burnout. Actualmente, cuando hablamos del trabajador quemado, por ejemplo, nos estamos refiriendo a burnout. ¿Por qué? Porque se gestó ese término justo en el área laboral, principalmente con la gente que interactúa con otros seres humanos. Que tenemos aquí, pues que los médicos, las enfermeras, los psicólogos, como es mi caso, toda la gente que cuida a un enfermo, llega un momento en que termina muy cansado. Ese cansancio se cronifica y entonces empieza a generar sintomatología que nos lleva a un estado frecuente de insatisfacción. Hace unos meses, justo el día 1 de enero del 2022, la Organización Mundial de la Salud permitió que el burnout se adhiriera a la CIE 11 y justamente esta clasificación estadística internacional es la que nos permite identificar las enfermedades y problemas de salud. Es en la que se basan muchos médicos para hacer un diagnóstico diferencial de las enfermedades. Entonces, vamos, el burnout ya está considerada como una enfermedad porque si alguien como la Organización Mundial de la Salud lo define así, es porque está viendo que no solamente en México, sino que a nivel mundial ya nos está generando cada vez mayor problemática. Tengo varias definiciones. Yo les voy a leer alguna que me parece que encierra toda la sintomatología para que la tengan presente. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional, producido por estar involucrado permanentemente en un trabajo que produce situaciones emocionalmente demandantes. Esta es una definición que se dio desde 1988 y sigue vigente, porque todo esto que acabo de mencionarles es lo que presenta una persona que frecuentemente tiene niveles de estrés muy altos durante su jornada laboral. Y además, no solamente impacta en ese momento, sino impacta cuando regresa a casa, cuando se va a la escuela, cuando convive en otras áreas. Ahí también se ven los resultados del estrés. No todo el estrés es burnout, pero todo el burnout conlleva estrés, ¿sí? Como bien les mencionaba hace unos minutos, el cortisol es la hormona que responde al estrés. Esa hormona es muy amigable en niveles óptimos, pero cuando se mantiene en el tiempo a niveles altos, ¿qué nos genera? Afecta nuestro sistema inmune, empiezan a presentarse situaciones de inflamaciones, todo aquello que termina en itis, gastritis, colitis, dermatitis. ¿Sí? Anoche tuvimos una conferencia justo de burnout parental y decía mi
colega quien fue quien la dio, que estaba escuchando a unas personas hablar, bueno, yo lo entendí un poquito como la competencia. Estaban hablando acerca de sus hijos. Ay, mi hijo va a viajar y mi hijo va a estudiar y mi hijo porque sabe inglés y casi, casi como que mi hijo es mejor que el tuyo. Entonces, ella solamente estaba como observadora y empezó a ver que las personas se rascaban, se sobaban. Entonces, vamos, aquí está relacionado con lo que acabo de mencionar. Cuando los niveles de cortisol se elevan, empezamos a presentar cierta sintomatología. Una de ellas justo es afectaciones en la piel. Esto que menciona Patti, que mencionó en la conferencia, esa comezón, ese me sobo las articulaciones porque me están doliendo. Claro, porque los niveles de cortisol están elevados y esas son unas de las reacciones que presentamos. ¿En qué otros momentos nos afecta? Cuando estamos estudiando en concentración, en memoria, empezamos a olvidar lo que nos acaban de decir en la clase o lo que nos acaba de platicar nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro compañero de trabajo. Estamos de mal humor, se genera una situación de incomodidad permanente donde no identificamos qué es lo que nos pasa, pero hay una incomodidad que es importante. Entonces, vamos, de ahí es importante saber que estos niveles de estrés ocurren cuando las condiciones tensionales dentro del trabajo se prolongan en el tiempo y que no son atendidas. El burnout justamente es una forma de no atender adecuadamente el estrés. Si la organización laboral lograra tener bajo control los estresores que afectan a los empleados, podrían estar libres de desarrollar este padecimiento. ¿Qué significa? Alguien de ustedes o muchos de nosotros hemos vivido situaciones laborales donde el estrés está tan permanente que ya no sabemos ni qué hacer, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos diagnostican colitis, gastritis, dermatitis. Entonces, vamos, cuando todo eso está sucediendo, es importante que las instituciones realicen una revisión, ¿sí? ¿Cómo están los niveles de estrés en mis trabajadores? Nosotros que trabajamos con personas, nosotros que damos terapia psicológica, hay una forma de trabajo que es grupal y que se lleva 1 hora u hora y media, dependiendo, ¿no?, del tipo de trabajo y la cantidad de personas a las que se atiende. No es lo mismo atender un grupo de 10 personas durante hora y media que atender 10 pacientes de 50 minutos cada sesión y uno tras otro. Entonces hay instituciones en donde justo la terapia psicológica o la atención médica se lleva de esa manera, es un paciente tras otro. Parece que están trabajando a destajo. Eso beneficia económicamente a la institución, pero al trabajador le genera situaciones de burnout, ¿sí? Porque no es lo mismo, date un descanso y a lo mejor como psicólogos trabajamos, no sé, con 5 pacientes al día, eso lo podemos manejar y no hay problema, pero si estamos con 10 pacientes, uno tras otro, donde todavía ni siquiera nos damos un respiro, donde vamos corriendo al baño, vamos rápido a comer algo porque ya está el siguiente paciente, eso produce mayor estrés y crónico además. Nos lleva al burnout. Otra de las situaciones, dice aquí, las condiciones actuales en los centros laborales han generado que los trabajadores desarrollen este síndrome, ¿sí? Porque en muchas instituciones no nos preocupamos o no se preocupan por cuidar al trabajador. Yo tengo colaboradores y trato de cuidarlos de alguna manera, ¿sí? No es que estén trabajando, por ejemplo, en una institución donde, aparte de dar consulta, van a tener que, no sé, organizar otros eventos, van a tener que trabajar permanentemente de 8 a 10 horas sin parar, donde en muchos momentos van a comer algo si acaso les da el tiempo, ¿sí? Porque a veces ni siquiera da tiempo de comer. Entonces, ¿cómo no vamos a tener trabajadores quemados? Trabajadores que tengan una sensación de insatisfacción permanente y queremos que se pongan la camiseta, perdón, pero no es posible. ¿Por qué? Porque se les está presionando y mínimo me atiendes 7 u 8 pacientes todos los días
Y si no, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Hay mucha gente esperando este lugar que tú estás ocupando. Sí, es verdad, mucha gente necesita trabajo, pero si en una institución se portan de esa manera, pues lo van a hacer con este trabajador, con este psicólogo, con este médico y con todos los que lleguen. Vamos, hay diferencias entre depresión y burnout, entre ansiedad y burnout. Algo muy importante es identificar que cuando una persona está muy triste porque su tristeza corresponde directamente a un evento, por ejemplo, la pérdida de una persona, de una mascota, o tal vez la asaltaron o entraron a su casa y se robaron algo, qué sé yo. La tristeza es directamente proporcional al evento, pero cuando esta tristeza ya es un día, una semana, 2 semanas, un mes, y la tristeza permanente y nos cuesta trabajo identificar qué es lo que nos la provoca, entonces es muy probable que estemos hablando de depresión, porque ante la depresión perdemos las ganas de hacer lo que antes disfrutábamos. Nos cuesta mucho trabajo rendir durante el día, levantarnos, simple y sencillamente, levantarnos para bañarnos, desayunar y prepararnos para ir al trabajo, nos cuesta mucho trabajo y eso ya implica una revisión adicional. Eso es depresión, no es burnout. Yo les voy a leer algunas diferencias que tengo aquí marcadas, por ejemplo, entre depresión y burnout, ¿no? En, en depresión, digamos que las implicaciones en asuntos críticos están casi ausentes porque no hay la energía suficiente para enfrentarlo. En el burnout también puede estar casi ausente. Vamos, ahí estamos viendo una similitud. En la emotividad es bastante desgastada la emotividad que se presenta tanto en la depresión como en el burnout. En el agotamiento también son muy similares las conductas entre la depresión y el burnout. Me falta iniciativa, me siento cansada, me siento desmotivada, tanto física como emocionalmente. Y vamos, una gran diferencia es que en la depresión suele darse en este momento donde nosotros estamos conscientes que tenemos una actividad, pero no nos sentimos listos, no tenemos la energía y entonces preferimos postergar, preferimos cancelar, preferimos, no sé, en el trabajo llegar más tarde, pero en el burnout también, ¿sí? Entonces, en burnout todo esto sucede en todas las fases de burnout. En la depresión es mucho más marcada la energía baja que no nos permite ni siquiera a veces movernos, que es cuando empezamos incluso a faltar al trabajo. No significa que en el burnout no lleguemos a faltar, que sí sucede en el burnout, que empezamos a postergar las actividades. Y lo que hacemos no lo vamos a hacer con la mayor calidad que se nos pide. Entonces vamos entre estrés igual, ¿no? Con el estrés, la diferencia que hay con el burnout, por ejemplo, presenta una implicación en el estrés, cuando es solamente estrés sin haberse transformado en burnout, estamos muy activos, somos hacedores de manera incluso compulsiva, estamos haciendo, haciendo y haciendo. En el burnout, no. Ahí está esta parte un poco más ausente. En cuanto a emotividad, cuando estamos solamente con estrés, estamos todavía muy activos, igual, estamos moviéndonos, estamos como en el punto anterior, haciendo, haciendo, haciendo. En el burnout está bastante desgastada esa parte. En el agotamiento, en el estrés, es un agotamiento físico porque tiene sentido. Si estamos hace y hace y hace, llega un momento en que ese cansancio es físico y no nos va a permitir continuar. En el burnout es totalmente emocional. El cansancio más que físico es emocional. Y vamos, hay depresión en el estrés y en el burnout. En el estrés es visto como una forma de economizar la energía.
¿sí? Voy a estar como un poquito más evitando gastar energía cuando estoy en el estrés de manera consciente, pero de manera inconsciente voy a seguir haciendo. En el burnout se traduce más en una pérdida de ideales y que no tiene que ver con ahorrar energía. Simple y sencillamente estoy perdiendo el interés. Y esto, fíjense que va mucho en función de las expectativas que tenemos. ¿Qué sucede? Cuando uno estudia una profesión, pues creemos que al salir de la escuela ya vamos a tener una fila de lugares donde están pidiendo que lleguemos a trabajar, donde quieren que les hagamos el favor de llegar a trabajar con ellos. Esa no es la realidad. La realidad es que hay que trabajar mucho. Punto número 1, para adquirir experiencia. Punto número 2, para llegar a ese espacio donde yo me sienta contenta trabajando en ese lugar, donde yo pueda hacer lo que sé de una manera saludable, de una manera orgánica y no presionada. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar y apúrate con ese paciente porque viene el otro y el que sigue. Y entonces, además, organiza y redacta documentos y tienes 1000 actividades más, además de dar la consulta psicológica. Entonces, vamos, aquí a veces esas expectativas que tenemos cuando entramos a un trabajo, donde entramos muy motivados porque es el trabajo de mis sueños, porque es la actividad que a mí me gusta hacer. Y entonces me encuentro con que yo les voy a decir, en algún lugar donde colaboré cuando era recién egresada de la licenciatura de psicología, me tocaba limpiar todo el espacio, recoger todo el material que dejaban tirado porque empecé a trabajar con niños. Y yo decía, caray, esto como que no me agrada mucho, pero era parte de... Y digamos que yo lo vi con otra mirada. Hay quien no, hay quien decía, ay, no, yo no voy a estar recogiendo el reguero que dejan los niños. Bueno, pues seguramente esa persona ya empezaba a generarse mayor estrés y eres un estresor externo, porque los niños, porque dábamos consulta a niños, entonces los niños llegaban y tiraban juguetes, los ensuciaban, porque los niños no son tan cuidadosos como los adultos. Si tenemos catarro, pues vamos a cuidarnos de limpiarnos la nariz, de dejar a un lado el Kleenex. No, ellos están con el moquito escurriendo y a veces la baba también y entonces se ensucian los juguetes. Hay que limpiarlos. Desde aquel entonces ya necesitábamos darle una limpiadita con alcohol. Digo, hoy en día, más con lo de la pandemia, por supuesto que ya tenemos toallitas sanitizantes y líquidos sanitizantes en todos los consultorios. Es importante hacer esa labor. Sin embargo, en ese espacio donde yo les digo, era muy frecuente y era mucho, porque además sí era paciente tras paciente. Vamos, la expectativa era una y la realidad era otra. Eso ya también me generaba estrés. ¿Qué viene después de eso también? La ansiedad, ¿sí? Esa sensación que se ha exacerbado hoy con lo de la pandemia. Un ejemplo, estamos en consulta con, vamos a hablar de niños. Los niños utilizan juegos de mesa, utilizan peluches, entonces hay que sanitizar todo ese material. No es lo mismo sanitiza un peluche que sanitiza un rompecabezas. ¿Me explico? Es una tarea, es algo, una tarea más larga, porque son más piezas las que tengo que sanitizar. Entonces, vamos, tengo que apurarme porque ya está esperando el siguiente paciente. ¿Sí? Entonces, es importante tener también esa forma de cuidado. Ok, si voy a trabajar con un paciente tras otro, que no sea todos los días, que haya días donde alterne una hora de descanso con una hora de atención o media hora de descanso, o bien no trabajo todos los días con esa cantidad de pacientes. Yo tengo una amiga que me dice que llegaba a atender hasta 12 pacientes uno tras otro en la institución en donde ella laboró y que terminó justo con burnout. Justo terminó con esa falta de energía significativa que no le permitió continuar en esa institución, donde estaba adquiriendo muchos conocimientos, mucha práctica, pero se estaba enfermando. Ya estaba diagnosticada con colitis, era de que tiro por viaje, tenía ronchas, tenía comezón, tenía irritación en la piel. Entonces ella ya no podía continuar en ese trabajo porque además la institución no se prestó para darle el apoyo a ella ni a ningún otro de sus compañeros. ¿Cómo se genera?
El burnout, vamos a hablar del estrés, porque como bien les dije anteriormente, no todo el estrés es burnout, pero no hay burnout sin estrés. Es importante saber que el burnout es una respuesta inadecuada al estrés laboral, porque hay gente que es muy resiliente, que tiene otras habilidades, que ha trabajado en sí mismo o en sí misma y tiene un mejor manejo del estrés, que teniendo las mismas actividades que otra persona, no llega a convertirse ese estrés en burnout. Pero no todos estamos preparados para ello, ni tendríamos por qué. Yo elijo mejor descansar. Hablo de las citas psicológicas porque es en lo que trabajo. Sí, ok. Hablo de talleres y de cursos y de conferencias porque es lo que hago, pero no voy a estar dando una conferencia todos los días o más. Digo, me ha tocado dar pláticas en escuelas, 2 el mismo día, pero es mi máximo. No doy más de 2 pláticas en una escuela. ¿Por qué? Porque es algo que me desgasta, porque si bien son temas que ya conozco, siempre es importante adecuarlo para el tipo de población a la que voy. Entonces, a veces va a ser en escuelas y va a ser para los docentes, en otros momentos va a ser para papás, en otros momentos va a ser para los alumnos. Entonces, hay que adecuar el tema y no es que nada más llegue yo y con lo que sé es suficiente. No, tengo que hacer una preparación del tema. Para mí, 2 pláticas máximo en un día. Habrá quien de más, está bien. Y si no le genera burnout, excelente. Entonces, vamos. Diferencia entre la expectativa y la realidad laboral, ya se los comenté. La expectativa es que voy a llegar a un trabajo donde me están esperando para darme todos los beneficios y que yo no me moleste demasiado. La realidad es que no. Sí vas a tener beneficios, pero vas a tener que trabajar mucho y entre más trabajes tal vez, mayores serán los beneficios. Ya esas empresas donde te daban un salario y si no trabajabas todo el día, no, de todas maneras tu salario lo percibías, pues cada vez es más difícil encontrar un trabajo así. Algo que me parece importante resaltar es el estrés que se presenta en los docentes. Si bien está gente escuchándome de esos grupos en donde yo trabajo con docentes, realmente entiendo ese nivel de estrés que se maneja en esa área laboral. Los docentes están muy desgastados por tantas demandas que tienen, porque además no es solamente su horario de trabajo, se llevan a casa mucho trabajo, hay que calificar exámenes, hay que hacer planeación para la clase del día siguiente y entonces sus demandas laborales son muy altas. Y me dicen algunos, cuando yo estudié esto pensé que era diferente. Nuevamente es expectativa versus realidad. En ambientes de tensión y no solo con sobrecarga de trabajo. Aquí, en ambientes de tensión y no solo sobrecarga de trabajo, significa que a veces el ambiente laboral no es sano. ¿Sí? Están peleados unos con otros, o los hombres contra las mujeres, o las mujeres contra los hombres, o el jefe llega de mal humor y se desquita con su personal. Ese es un ambiente nocivo, es un ambiente tóxico para cualquier persona. Entonces estamos viendo que eso también es un generador de estrés. Y es un generador que a la larga se puede convertir en no solamente en estrés, sino en burnout. Entonces, vamos, ¿qué hay presente? Para que tengamos claro qué es lo que está presente para que nosotros podamos ya tener una idea de que no es solamente estrés lo que estoy manejando, sino que tal vez ya estoy con burnout. Agotamiento emocional. Son 3 puntos muy, muy importantes que sí o sí están presentes en el burnout. Agotamiento emocional, despersonalización, sentimiento de falta de realización personal. Esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, vamos, mayormente está presente en profesiones de apoyo y de interacción social frecuente, como bien les mencionaba, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, dentistas, ¿no? Los dentistas también están llegando mucho a la consulta con un problema de burnout. Los docentes, los policías, o sea, son muchas las profesiones en las que, profesiones y muchos también oficios que se están generando
un estrés permanente que se convierte en burnout. El entorno laboral estresante, la verdad es que nos da una cantidad de responsabilidades excesivas. No solamente tengo que dar consulta, tengo que hacer muchísimas otras actividades, no de vez en cuando, todos los días. Entonces, vamos, ese es un ambiente laboral muy estresante donde hay un compromiso afectivo con el trabajo muy grande. La sobrecarga de rol, la ambigüedad y el conflicto, ¿sí? Esta parte donde asumo mi rol, pero no solamente con lo que me corresponde, sino más y me cargo de más trabajo y entonces quiero, a ver, como soy psicóloga, también quiero acompañar a mis colaboradores, y tu mamá y tu tía y tu vecina, a ver, ¿cómo le podemos ayudar? No, hay que identificar nuestros alcances, donde sí debo de estar y donde ya no me corresponde. Esa parte ayudadora a veces nos genera también mucho estrés. Un liderazgo inadecuado, ¿sí? Si de pronto es, ok, como líder de un proyecto yo tengo que hacer que todos trabajen, y lo que no haga uno lo tengo que hacer yo, híjole, ahí estoy teniendo fallas en mi liderazgo, donde me cuesta trabajo deslindar responsabilidades, donde me está costando trabajo reunir al equipo que realmente funcione. Yo creo que aquí es importante darme cuenta de qué está pasándome con esa parte del liderazgo. ¿Es realmente que mi liderazgo es inadecuado? ¿O realmente lo que necesito es cambiar de equipo de trabajo? Tal vez incluir a más gente y darle una labor diferente a alguien que está formando parte de ese equipo, pero que no me está funcionando, que no me está apoyando, ¿sí? Porque si hablamos de burnout, a lo mejor una persona que no me está apoyando, ¿cómo me puedo dar cuenta? Está mostrando desinterés en su trabajo. Me está llegando tarde, me está llegando en condiciones de higiene inadecuadas. Estamos trabajando con personas y a lo mejor me llega sin bañar, no sé, a lo mejor me llega con aliento alcohólico, no sé, otras situaciones que no deberían de presentarse en un contexto laboral y se están presentando. Entonces me está dando señales de que algo le está pasando a esa persona y que podría yo aplicarle una prueba para que me dé sus niveles de estrés, su nivel de burnout, porque las hay. Y a quien le interese puede llamarnos de manera gratuita. Les podemos aplicar una prueba para saber si lo que les está pasando es solamente estrés o realmente ya se convirtió en burnout. Entonces, vamos. El mayor riesgo se presenta en las personas idealistas, altruistas, con ideas utópicas, en profesiones de entrega, ¿sí? Cuando yo estoy tan entregada a mi profesión porque soy psicóloga, entonces debo de desarrollar un nivel de empatía, sí, pero debe ser un nivel de empatía adecuado con cada uno de mis pacientes, que ese nivel de empatía no transgreda límites, porque entonces yo como trabajadora, como psicóloga, yo me voy a quemar, yo sola me voy a estar generando un nivel de estrés inadecuado y no, muy probablemente va a llegar el momento en donde no voy a tener los elementos suficientes para trabajar con ello. Y voy a presentar toda la sintomatología de la que hemos estado hablando. Las personas con tendencia a mostrar ambición, perfeccionismo, alta empatía, competitividad e implicación laboral, así como impaciencia, urgencia temporal y actitudes hostiles, ¿sí? Estas conductas se observan en situaciones estresantes o de reto. Todo esto que acabo de mencionar, cuando a una persona se le invita a colaborar y dice, ok, esto es un gran reto para mí, ojalá y nos quedáramos solamente es un gran reto y puedo cumplir con ello y no voy a tener que invertir tiempo, energía, esfuerzo de más, ¿sí? Ese esfuerzo que a lo mejor ya no tengo de dónde sacarlo, entonces voy a presentar toda esta sintomatología y voy a transitar ese camino que es devastador, del estrés al burnout. Entonces, vamos, es un proceso gradual.
Aquí no es hoy estoy estresada y mañana ya presento burnout. No, esto se da con el tiempo. Entonces vamos a perder la energía, el optimismo y la ilusión de manera paulatina. La fase uno tiene que ver con el entusiasmo, donde es un estado de flujo de felicidad, donde estoy contenta con mi trabajo. Estoy tan contenta que si me dicen, atiende 2 pacientes más o 3 pacientes más, ay, vengan, los que sean. Ok, sí, porque estoy muy motivada, pero eso a la larga me va a llevar a generarme mayor estrés y a dejar de funcionar de forma adecuada. La fase 2 es el estancamiento, donde viene una disonancia cognitiva que les hablaba anteriormente, de que está muy presente la expectativa versus la realidad. Yo creía que iba a trabajar muy bien. Ay, tengo 10 pacientes al día, excelente, qué buenaza soy. A lo mejor puedo un día, pero puedo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y tal vez domingo, ¿eh? O sea, el trabajo da para que probablemente trabajes los domingos con 10 pacientes todos los días. No, no es posible. Ni siquiera para uno mismo y mucho menos para los pacientes. Trabajar todos los días con tantos pacientes nos va a llevar sí o sí a burnout. Y entonces no vamos a poder ayudarnos ni ayudar al otro. La fase 3, frustración, ¿sí? La frustración nos lleva a una comorbilidad que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con la apatía, con la despersonalización, donde, ¿qué tiene que ver? Bueno, déjenme comentarles acerca de la despersonalización, ¿sí? Donde ya no nos está importando y entonces empezamos a mostrar desinterés y no que lo digamos, sino que lo actuamos, donde a veces vamos a estar hablando de un tema como si fuéramos espectadores y no estuviéramos hablando de nosotros mismos. Después en la fase 4 viene la apatía, que ya aquí está muy de la mano, es comórbido con la depresión. Aquí no solamente vamos a presentar toda la sintomatología del burnout, sino también sintomatología depresiva. Entonces, vamos, es importante valorar distintos aspectos. Aquí es donde retomamos esos aspectos en donde ya les hablé hace unos minutos. El agotamiento emocional. Este agotamiento emocional, ¿cómo me voy a dar cuenta de él? Porque tengo una percepción de falta de recursos, donde me siento insuficiente, donde yo sé que sé hacer mi trabajo, sin embargo en la práctica me siento insuficiente, donde yo estoy bastante agotada, donde estoy desmotivada, donde ya no tengo ganas de hacer las cosas como las hacía antes, donde ya no lo estoy disfrutando, donde a lo mejor en el trabajo me dicen, sabes, te voy a dar un bono extra, pero ya ni siquiera eso me motiva. Donde me dicen, hoy fuiste la trabajadora del mes. Sí, no me motiva. Donde ya me falta entusiasmo. Cuando yo presento todo esto, está relacionado con agotamiento emocional. Cuidado, es una señal de alerta. Despersonalización, justo es donde muestro ya una distancia emocional. Imagínense como psicólogos presentar una distancia emocional tan grande con mi paciente que me lleve a una falta de empatía, donde ya lo trato de manera indiferente. Y vamos, no vamos a hablar solamente de los psicólogos. Cualquiera que sea su trabajo, cualquiera que sea su profesión o el oficio en el que ustedes se desenvuelven, donde se desarrollan, cuando empiecen a presentar esa distancia emocional donde ya no les interesa, donde ya les da lo mismo lo que suceda, si es un carpintero, ay, pues hay como que si se sienta el comprador en la silla y se cae, bueno, pues ya vendrá y nos reclamará, no pasa nada, no, sí pasa. El trato indiferente, imagínense, un médico que lleguen ustedes frente a él y le digan, a ver, doctor, fíjese que tengo tal y tal cosa, y que el médico esté así, revisando su celular, donde está siendo indiferente, donde me esté tratando como objeto, como si fuera una cosa que no tiene importancia. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues justamente ese médico debería revisarse porque algo le está pasando, porque no está teniendo ese trato adecuado con su paciente, a lo mejor conmigo, contigo o con cualquiera.
Una respuesta patológica y defensiva ante el ambiente y demanda laboral. ¿Qué nos dice esto? Donde ya hiperreaccionamos ante cualquier situación en el trabajo, donde si pasa la mosca nos enojamos o nos ponemos tristes o bien nos da miedo. Esas son reacciones inadecuadas que también tienen que ver con aspectos a valorar dentro del burnout, en este caso, la despersonalización. La baja realización laboral, ese también es otro factor que es importante valorar. Cuando nosotros estamos sintiéndonos inseguros con lo que hacemos, donde yo estoy hablando del tema, pero me pregunto, si dije lo correcto, no la regaría, no me equivocaría, no, ¿qué voy a hacer? A ver, esa inseguridad está bien. Si en algo me equivoco, una persona que me esté escuchando probablemente me va a mandar un mensaje y me va a decir, oye, creo que te equivocaste en este dato que diste. No soy perfecta, nadie lo es. Tampoco me estoy exigiendo perfección. Me estoy dando permiso de equivocarme. Tal vez de decir una palabra por otra, tal vez de detenerme porque en este momento se me está olvidando algo, porque me estoy acomodando la ropa para lucir mejor, qué sé yo. Tengo que darme permiso, ser flexible conmigo para no presionarme de más. ¿Sí? Una valoración negativa y una insatisfacción constante en uno mismo y la sensación de incapacidad, la sensación de ya no puedo. Realmente ya no poder. Estamos hablando ya de burnout. ¿Se dan cuenta que sí hay diferencias en el estrés, entre el estrés y el burnout? El burnout es cuando se presenta una respuesta inadecuada ante el estrés laboral. ¿Sí? Y el estrés es algo que necesitamos en el día a día para funcionar, pero que también si se mantiene en el tiempo, ¿qué pasa si de pronto, el ejemplo que frecuentemente doy, oímos la alarma de incendio o escuchamos la alarma sísmica? En ese momento mi colesterol se va al pico, mi estrés se genera en ese momento de una manera súbita. Ya cuando digo, ay, no, no era una alarma, me confundí. Ah, ok, me voy a llevar unas horas para que ese pico que se me generó en ese momento vuelva a la normalidad. Cuando estamos hablando de ese estrés permanente, bueno, pues entonces hay que atendernos. ¿Cómo? Con ejercicios de respiración que al final les voy a dar algunos tips. Pero vamos, entonces, cuando nosotros tenemos todos estos aspectos a valorar, por supuesto que tenemos que estar muy atentos a los efectos que generan, ¿no? A ese agotamiento, esa fatiga, a ese desinterés, a ese bajo rendimiento. Cuando no estamos rindiendo en nuestro trabajo, cuando ya no estamos haciendo los requerimientos mínimos que tuvimos para ocupar ese puesto, entonces estamos hablando de una importante atención inmediata, donde no podemos postergar la atención, es atendernos ya. ¿Por qué? Porque estos niveles de estrés, el burnout, tienen impacto a nivel neuronal, a nivel cerebral. Si ustedes están con un nivel alto de estrés, van a sentir aparte de toda esta fatiga, este desinterés, toda esta falta de ganas de seguir trabajando, esta sensación de insuficiencia, también se nos van a olvidar cosas, también nos va a costar mucho trabajo concentrarnos. Si estamos estudiando algo, nos va a costar trabajo aprenderlo. Y entonces vamos incrementando situaciones que nos van a llevar a pues una situación muy molesta, donde ya no puedo, estoy incluso enojada conmigo porque no estoy funcionando. Y eso nos va a generar todavía mayor estrés. En otro momento puedo hablarles específicamente de los daños que se generan a nivel cerebral. No es este el momento, no es este el espacio. Tal vez generemos otro para hablar exclusivamente de eso, que también es muy importante, porque el estrés de manera permanente sí nos genera cambios a nivel estructural en nuestro cerebro y nos afecta áreas que son básicas para nuestro funcionamiento. Entonces, vamos, ¿qué puedo hacer ahorita? Darles algunos tips para
contrarrestar el estrés, que a veces no es suficiente con eso y necesitamos una atención profesional, por supuesto, sí lo es. Pero si nosotros aprendemos a hacer ejercicios de respiración que son muy básicos, yo les digo, por favor, dense la oportunidad de hacer por lo menos 3 minutos de algún ejercicio de respiración consciente, para hacer alguna meditación. Yo siempre promuevo el mindfulness, que es una disciplina que nos ayuda mucho, porque al estar nosotros en el presente, vamos a evitar estar en el pasado que nos genera depresión y estar en el futuro o irnos al futuro que nos genera ansiedad. Estar en el presente nos va a ayudar a trabajar con lo que hay en este momento, con lo que tenemos, con lo que somos. Un ejercicio que es muy sencillo, y yo les digo, de verdad, practíquenlo. Imagínense que tienen una vela encendida en su mano. Está la vela con su flama, ¿no? Imaginen que este dedito es la flama. Entonces vamos a tomar aire, de preferencia que ese aire haga que nuestro diafragma se mueva y la respiración nos genere una distensión en el abdomen. Entonces tenemos la vela encendida, vamos a tomar aire por la nariz de manera lenta y entonces hacemos esto. Detenemos unos segundos, 3, 4 segundos, detenemos el aire y entonces empezamos a sacarlo de manera paulatina, poco a poco, a lograr que la flama se mueva, pero sin apagar la vela. No le vamos a soplar muy fuerte, entonces vamos a hacer esto. Tomamos aire, logramos que nuestro diafragma se mueva para que nuestro abdomen se distienda. Detenemos ahí 3, 4 segundos la respiración y entonces empezamos a sacarla de esta manera, como si tuviéramos un popote en la boca. Empezamos a soplarle a esa flama de manera lenta, logrando únicamente que la flama se mueva, pero que no se apague. Y lo hacemos una vez más. Y hacerlo durante 3 minutos nos va a ayudar. Otra forma que también es muy sencilla, todos en algún momento del día tal vez tomamos café o nos tomamos un té. Entonces, cuando tenemos la taza, imaginen que tengo la taza con mi bebida muy caliente. Entonces, ¿qué hago? Tomo aire por la nariz, igual, trato de que ese aire mueva mi diafragma y se distienda mi abdomen. Entonces, tomo aire por la nariz lentamente y hago esto. Detengo ahí 2, 3 segundos, 4 y empiezo a soplarle a mi bebida lentamente. Y le doy un pequeño sorbo. Repito la acción. Tomo aire. Lo detengo 3, 4 segundos y empiezo a soplarle a mi bebida lentamente. Y le doy otro sorbo. Y así lo hago tal vez hasta que me termine mi bebida. Eso me va a ayudar mucho. ¿Lo podemos hacer? Pregúntatelo. ¿Lo puedes hacer? ¿Es difícil? ¿Es complicado? Yo creo que la mayoría se va a responder que no lo es. Y si esto nos va a ayudar a tener un nivel adecuado en nuestro cortisol, en nuestro estrés, pues nos va a ayudar para no generar burnout. Es una tarea preventiva. Si ya estamos en el burnout, si ya vimos que presentamos toda la sintomatología que mencioné, bueno, entonces vamos a buscar otras conductas, vamos a buscar nuevos hábitos y vamos a buscar una atención profesional si la requiero. Recuerden, en Instituto PEC les podemos hacer la prueba para saber el nivel de estrés que están presentando, saber si están en burnout y ustedes decidirán si recurren a nosotros, si empiezan a trabajar con estas técnicas y si logran llegar a un nivel del estrés y logran generar herramientas para enfrentar el estrés de forma adecuada, pues no van a llegar al burnout. Si ya están ahí, llámenos y aquí estamos para apoyarlos.
Es todo el día de hoy acerca del tema. Espero que esta información les sea útil y recuerden que cada martes a las 8 de la noche subimos al podcast de Instituto PEC Psicoterapia y Formación nuestra información todos los martes a las 8 de la noche. Recuerden, acompañar es transformar.